Bienvenido a nuestro video sobre el producto, y la regla del cociente con funciones trigonométricas. Hay otros dos videos que revisan las reglas del producto y el cociente con mucho más detalle. Este se enfoca en aplicar estas reglas a las funciones trigonométricas. También veremos la derivada de tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, solo una revisión. Aquí está la regla del producto y la regla del cociente. Observe en azul que está escrito con notación de función y en rojo de la manera abreviada, y lo mismo con la regla del cociente, usando la notación de función y luego simplemente usando f y g. Prefiero el método abreviado solo porque es menos escritura. Bien, ya hemos hablado sobre la derivada del seno y el coseno como vemos aquí, pero nuestras nuevas derivadas son derivadas de la tangente x es igual a la x secante al cuadrado, la derivada de cotangente x es igual a cosecante negativa al cuadrado x, y la derivada de secante x es igual a secante x tangente x, y la derivada de cosecante x es igual a cosecante negativa x cotangente x. Ahora sí tenemos que memorizarlos. Una forma en que pueden ayudarlo es recordar que tan cuadrado x más 1 es igual a secante al cuadrado x. Tangente y secante siempre van juntos, lo que significa que ves tangente y secante x aquí. Así como aquí, y también que la cotangente al cuadrado x más 1 es igual a cosecante al cuadrado x, y siempre que tenga una cotangente también tendrá una cosecante aquí y aquí. Echemos un vistazo a la prueba de la derivada de la tangente x. Sabemos que podemos reescribir la tangente x como seno x dividido por coseno x. Ahora en este problema podemos aplicar la regla del cociente. Si hacemos eso, terminamos obteniendo coseno cuadrado x más seno cuadrado x todo el coseno cuadrado x. Entonces sabemos que el coseno al cuadrado x más el seno al cuadrado x es igual a 1, y 1 sobre el coseno al cuadrado x es igual al secante al cuadrado x. Es posible que desee pausar el video y ver esto, pero en realidad es solo una aplicación de la regla del cociente, y también podríamos probar el resto de la nueva fórmula derivada usando la regla del cociente. Sigamos adelante y echemos un vistazo a algunos problemas. Queremos determinar la derivada de cada función para que tengamos, y es igual a cosecante negativa x menos 4 seno x. A la derecha tengo todas las fórmulas que podamos necesitar, pero de nuevo, eventualmente deberías haberlos memorizado. Entonces y' va a ser igual a negativo 2 veces la derivada de cosecante x, que es negativo cosecante x cotangente x. Menos 4 veces la derivada de seno, que es coseno x. No hay mucho más que podamos hacer aparte de limpiarlo un poco, lo que significa que y' es igual a 2 cosecante positivo x cotangente x menos 4 coseno x. Uno de los desafíos que puede enfrentar al encontrar este tipo de derivados es tratar de hacer que su respuesta coincida con la parte posterior del libro porque, como sabe, a menudo puede manipular las funciones trigonométricas en una variedad de formas. ¿De acuerdo? Esta función tenemos x al cuadrado por cotangente x, así que tendremos que aplicar la regla del producto, por lo que f' de x es igual a la primera función, veces la derivada del segundo más la segunda vez la derivada del primero. Observe cómo todavía no he encontrado ningún derivado. Lo que vamos a hacer es encontrar las derivadas y simplificarlo. Entonces tenemos x al cuadrado por la derivada de cotangente x que es cosecante negativa x al cuadrado. Más cotangente x veces 2x. Ahora, estos dos productos tienen un factor común de x, así que sigamos adelante y factorémoslo. Bien, voy a poner este término primero porque será positivo, por lo que tendríamos 2 cotangentes x, y luego aquí tendremos x menos cosecante al cuadrado x. Y seguiremos adelante y lo dejaremos así. Avancemos e intentemos un par más aquí. Aquí tenemos y es igual a x veces secante x. Más la tangente x, por lo que esto requerirá la regla del producto, así que vamos a escribir lo que vamos a hacer y luego encontraremos nuestras derivadas. Entonces y' será igual al primero, x. Multiplicado por la derivada de secante x más el segundo, que es secante x, multiplicado por la derivada de la primera, que es x. Así que está nuestra regla de producto, y aún tenemos para encontrar la derivada de la tangente x. Así que ahora encontraremos nuestros derivados entre paréntesis y luego simplificaremos. La derivada de secante x es secante x tangente x.
La derivada de x es igual a 1, por lo que tenemos más secante x, más la derivada de la tangente x es secante al cuadrado x. Observe que tenemos un factor común de secante x, así que sigamos adelante y factoricemos eso. Entonces nos quedaremos con x tangente x, más 1. Más secante x, pongamos primero la secante x. Y ahí está nuestra derivada. Avancemos y echemos un vistazo a uno más. Aquí tenemos un cociente, así que sigamos adelante y apliquemos la regla del cociente. Sigamos y comencemos con el denominador al cuadrado. Entonces tenemos el denominador multiplicado por la derivada del numerador menos el numerador. Veces la derivada del denominador. Bien, sigamos y busquemos estos derivados y luego veamos si podemos simplificar esto. La derivada de secante x es secante x tangente x. La derivada de cosecante x es igual a cosecante negativa x veces cotangente x. Todo cosecante al cuadrado x. Bien, ahora esto parece un gran desastre, así que lo que vamos a hacer aquí es convertir todo en senos y cosenos y luego ver cómo podemos simplificar esto. Cosecante es 1 sobre seno x, secante x es 1 sobre coseno x, por supuesto, la tangente es seno x sobre coseno x. Observe que tenemos un signo de resta aquí y luego un negativo, por lo que tendremos más, este será 1 sobre coseno x, cosecante x es 1 sobre seno x. Y luego cotangente x es coseno x sobre seno x. Esto es todo sobre 1 sobre seno cuadrado x. Bien, veamos cómo se simplifica esto. Observe que tenemos un factor común de seno x aquí, y aquí tenemos un factor común de coseno x. Ahora, tenemos 1 sobre coseno cuadrado x. Más 1 sobre seno cuadrado x. Ahora todo esto se divide por 1 sobre seno cuadrado x. Recuerde, dividir por 1 sobre seno cuadrado x es lo mismo que multiplicar por el recíproco, por lo que en lugar de dividir por 1 sobre seno cuadrado x, multiplicaremos por seno cuadrado x sobre 1. Cuando hacemos esto, aquí vamos a tener seno cuadrado x sobre coseno cuadrado x, y luego más 1. Bien, seno cuadrado x sobre coseno cuadrado x es tangente al cuadrado x. Y la tangente al cuadrado x más 1 es en realidad secante al cuadrado x y esa es nuestra derivada final. Ahora esto fue mucho trabajo. Muchas veces lo que la gente hará es tratar de manipular la función original para evitar usar la regla del cociente. Así que veamos el mismo problema y ver si podríamos haber evitado usar la regla del cociente. Bien, secante x es 1 sobre coseno x, y cosecante x es 1 sobre seno x. Y tal como lo hicimos antes, esto es lo mismo que 1 sobre coseno x dividido por 1 sobre seno x, por lo que puedo multiplicar por el recíproco, que es seno x sobre 1. Entonces, de hecho, g de x es de hecho solo seno x sobre coseno x, que es igual a tangente x. Y ahora sabemos que la derivada de la tangente x es igual a la x secante al cuadrado, por lo que puede ver si para empezar hubiéramos manipulado la función original, habríamos evitado la regla del cociente, y el problema habría sido mucho más fácil, por lo que es posible que desee considerar hacer esto siempre que sea posible. Gracias por mirar y que tengas un buen día.